¿Aquí voy bien? Llevamos 12 y sumando. Ahí se queda. Ya está. Al menos uno va viendo 4:30 y dice, menos mal, paso. El hueco que queda es justo para 6 palets. Buenos días. Buenos días. Hoy tenemos que hacer 5 cargas. Así que hoy es un día fuerte de muelles, maniobras. Sí, hoy vamos a grabar las maniobras. Intentaremos grabar lo que podamos. Así que de eso va el capítulo de hoy. Pues nada, veniros con nosotros. Venga, vámonos. Y estamos por Valencia, ¿no? Sí, Llegando al primer sitio de carga. aquí vamos. Por aquí está prohibido entrar. Sí, ahí están los muelles, ¿no? Sí. Muchas gracias. Qué majos que son. Y aquí está el primer muelle de hoy. Sí, en el número 2. Bueno, el primero del día, a ver cómo se nos da. ¿Aquí voy bien? ¿Voy bien? ¿Veis? Así. Ahora me salgo un poco. Es que al ser un muelle, a mí me pillan el lado derecho. Esos son malos porque no tienes visibilidad. Ahora vamos a salirnos un poco más. Como veis, aquí fuera no te puedes salir porque... ¿Veis? Vale, pues nada, una maniobra más para adelante. Venga, una más. Ahora, nos tenemos que ir al otro muelle porque nos hemos metido en uno que es malo. Vale, ahora me salgo y lo pongo derecho. Ya casi lo tenemos.
No hablo mucho porque como hay tantos bordillos y tantas esquinas, uno hablando se desconcentra y así te puedes llevar un bordillo y mira, no hace ni pizca de gracia o una puerta o cualquier cosa. Y después, imagínate, ya lo tenemos, poco a poco vamos dando para atrás hasta que se nos quede pegado al muelle. Un poquito más, y así. Y así, ya paramos el motor, nos vamos. El tacógrafo en otros trabajos, ya que vamos a supervisar la carga, y nos vamos. Ya está metido el camión. Vamos a ver si nos carga, que es solo la primera de las 5 que tenemos. Aquí hemos acabado la primera carga. Como ves, los palets son altos. Aquí hemos cargado naranjas. Así. Cerramos puertas. Comprobamos. Así. Y nos vamos al segundo destino. Comprobamos el frigo. ¿Veis? Lo tenemos puesto en 6 grados. Aunque dicen que la temperatura del interior de la caja son 13. Ya irá bajando. Cerramos. Y seguimos. Aquí tenemos a la señorita. Sí, ya hemos acabado la primera, ¿no? Sí. Vale, vamos hasta la segunda. Sí. Los zapaticos fuera. Al siguiente destino. ¿Y hoy qué me cuentas? Hoy nada. Hoy ya de cargas. Día de cargas. Hemos empezado a las... Bueno, 7:30, algo así. a ver a qué hora los acabamos, ¿no? Sí. Y hoy porque dicen que van a trabajar mediodía, ¿no? Sí, es un día más corto. Así que hay que moverse rápido porque lo importante es cargar. Ya una vez cargado, uno puede como ir más tranquilo en ese aspecto. Pero primero hay que cargar. Es como aquel que dice, te caben 33 palets. Llevamos 12. Hay que ir contando, sumando, venga, a por los otros. Y así hasta que esté completo el Hasta camión. que lleguemos a los 33. Qué bonito el pueblo, ¿no? O la ciudad, sí, la ciudad. Sí, es muy bonito. Se llama Alcira, ¿no?
Mira, aquí hay un parking lateral. Se ve que se aparcan muchos camiones. Es la primera vez que venimos porque han cambiado esta empresa. La han puesto en otra nave. Y a ver ahora si encontramos los muelles. ¿Tiene un coche ahí? Hay unos muelles, ¿no? A ver, aquí si me pongo, aquí no puedo poner. Oficina, carga y descarga. Por favor. Unos cuantos camiones. Voy a ver lo que me dicen. Me quedo aquí en doble fila. Sí, si algo he hecho yo. Adelante o atrás. Nos han dado aquí el muelle 17, así que vamos para allá. Nos alejamos un poco. Abrimos la ventana. Siempre me he acostumbrado a abrir la ventana por si hay algo. Ahora me voy a pegar un poco al compañero que tengo aquí. Así. Así. Ahora. Ya estoy más cerca, ¿veis? Entonces me vengo para adelante. Y ya, poco a poco. ¿Ves? Es muy importante ir despacio, porque, bueno, aquí no porque hay muchos sitios, pero si vas en un sitio estrecho y vas despacio, aunque toques algo, puedes parar. Si tú vas rápido, ya no te da tiempo. Vale, ahora una maniobra hacia adelante. Así, poquito a poco. ¿Ves? Ya una vez que lo tienes cuadrado, ya es solamente recto, ir para atrás, poquito a poco. En los muelles tienes como unas gomas, unas protecciones. Tienes esas gomas que cuando tú das para atrás, puedes ir pegándote despacio hasta que es como un tope. Ya está. Tú llegas y ya no va más. Por mucho que le des, ya no va más. Hasta ahí se queda. Ya está. Pues un muelle más, hecho. Paramos. Una vez más, otros trabajos. Vamos a ver qué nos dicen los compañeros. Zapatos. Como sabéis, aquí dentro nosotros no nos subimos con los zapatos de fuera. Porque como es como nuestra casa, vamos descalzos. ¿Qué? A ver qué nos dicen. Ya está. ¿Has visto qué despacito? Bueno, pues nada, a ver si nos cargan aquí. Sí, voy a ver qué me dicen. Ponemos el calzo a la rueda. ¿Veis? Aquí hay un calzo, que es como un tope, por si... Así, para que no se mueva hacia adelante. Voy a preguntar a ver si me dejan entrar.
Buenos días. ¿Entro o no hace falta? No hace falta. Vale, voy a la oficina. Ahora cuando termine vas, ¿vale? Ahora te aviso. Ok. Pues nada, aquí no entramos. Mejor. Aquí no entramos dentro. Mejor. Nada. Así cuando terminen de cargarnos los cuatro palets, vamos a por la documentación, el sello y largo. Nada, mejor, ¿no? Sí. Ha ido muy rápido aquí, ¿no? Digamos, Sí, a pesar de que había un montón de camiones, se ve que tenía la mercancía ya ha ido muy rápido. y ha ido muy rápido. Y ahora nos vamos al tercer sitio, ¿no? Sí, el tercero de hoy. Ya veréis la ruta para llegar. Es que es una empresa que está pegada al lado de un pueblo, ¿no? Si está justo pegada o en medio del pueblo. Vamos para allá. Vamos viéndolo, ¿no? Ahora lo veréis. Mira, nos lo indica. Al menos en esta empresa va uno más seguro. Todos los sitios deberían poner un cartel, ¿no? Indicando. ¿Verdad? Aunque mirad los baches que hay por aquí. Cuando llegas a un sitio y está indicado, pues va uno con más seguridad. Más si está pegado a un pueblo. Claro, porque te puedes encontrar que llegues a un sitio y te quedes pillado ahí en medio de las calles. Y que no puedas ni para la izquierda ni para la derecha. A ver, qué curva más cerrada. Aquí. Vale. Ya por aquí, ¿veis el cartel? Al menos nos lo indica. Sí, porque si no, te metes Mira por ahí. dónde está ahí el pueblo. ¿Mm? Y mirad el puente por debajo del cual tenemos que pasar. Al menos uno va viendo 4:30 y dice, menos mal, paso. Nosotros con 4 metros vamos bien. Aunque siempre está bien reducir. Como os he dicho antes, tú reduces, vas despacio, aunque toques en algo, si escuchas, paras. Si tú vas rápido no te da tiempo ni de reaccionar. Vale, aquí sería por la derecha. Qué estrecho. Y por aquí. Si tuviera que venir todos los días por aquí, se lo aprende uno. Mira, un acueducto. Qué chulo, ¿no? Lo han dejado así como... Como de diseño. Sí, como de sitio histórico. Qué bueno. Vale, y llegamos a la empresa. A ver... Dejémonos de turismo, estamos trabajando. Entrada a camiones. Pues por aquí. Entramos. Y a ver cómo se nos da la tercera, ¿no? Sí. Las dos primeras han ido rápido. A ver, aquí no hay nadie. Nos vamos a aparcar. Sí. Mirad, esta empresa tiene buenas formas. Mira, está todo indicado. Oficina. Hay un compañero aquí que está haciendo pausa. Tiene las cortinas echadas. Vamos a aparcarnos. Ya nos han dado muelle, ¿no? Sí, nos han dado el muelle número 5.
Aquí voy a grabar un poco de dentro porque es una empresa grande. Voy a cuadrarme otra vez. Ahí va Jorge haciendo maniobras. Y aquí girando. Ya está metida, ¿no? Sí. Mirad ahí. Era el muelle. Mirad ahí al fondo. Hay un campo de fútbol. Aquí nos dieron el muelle 5. Hoy tenemos suerte porque como no hay muchos camiones, que es un día corto, pues nada, es más fácil maniobrar, ya que no hay mucho movimiento. El movimiento está luego a la noche. Nada, y aquí, esperando. Me he salido un poco a tomar el aire. Jorge se ha ido atrás a ver si nos ponen las barras y todo. Mirad, aquí en esta empresa indican aquí que tienen duchas. Ya poco a poco ponen el símbolo de chica también en los carteles. Cada vez hay más mujeres conductoras. Ya se lo están tomando en serio. Y nada. Ya nos vamos, ¿no? Ya está. Ya aquí hemos cargado. Rápido. Pues nada, vamos al siguiente. Al siguiente. Vamos a ir saliendo. Uy. ¿Los viste? Se iban a dar. Casi. Uy, 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 uy. Nada, la gente Las prisas. tiene prisa y nada. Se dan y los pillamos así, los vemos en primer plano. Vamos despacito. El conjunto cada vez va pesando más. Vamos de vuelta por la bajada. Sí. Los de las casas, me imagino yo por la noche, con todo el tráfico de camiones que hay por aquí. Pobreticos. Porque por las noches es cuando más movimiento hay Claro, en las cargas, ¿no? sí. Imagínate, el que tiene la ventana aquí al lado, con todo el tráfico de camiones. Vale, aquí, Enfrente para no se salir. puede, para izquierda no, de para vuelta salir a la hay que ir derecha. abriéndose mucho, porque si no, fijaros, ¿veis el bordillo, la esquina? ¿Viene algo ahí? No, mira, no. Ah, no viene. Qué bien está indicado todo. Sí, está muy bien. Así te obligan a ir por las carreteras más lejanas del centro. Yo creo que habrá entrado como en el centro. Seguramente por eso. Si lo indican tanto, es porque más de uno se lo han encontrado a las 3 de la mañana por el centro. Demasiados carteles indicativos. Sí, sí, sí.
No, y la chica que me cargó me contó que tuvo que ir una vez a por uno, no conseguía llegar, estaba en la otra parte del pueblo y no conseguía llegar aquí. Dice, tuve que coger el coche e ir a por él. Cosa que pasa cuando tú Claro, vas a un sitio que no lo conoces, no hay nada. Antes de meterte, pues, por preguntas, llamas, claro. ¿no? Te sale más. Hombre, sale mucho más rentable pararse, bajarse, ir andando, que meterse por allí y no poder ni dar marcha atrás ni para adelante, nada. Sí, claro, esto no es un juguete, es muy grande el camión. Mira, hay veces que nosotros que estamos en esto, se nos olvida lo grande que es. Ya cuando te toca meter en un muelle o algo estrecho, dices, no, si aquí entra rápido. Y te pones ahí a hacer maniobras y no te sale y dices tú, ostras, qué grande que es. Porque tú al ir así ahora de frente, tú no te das cuenta. Y bueno, pero claro, no realizas los metros que tiene. De largo, de ancho, de alto. Cuando te ves pillado es cuando te das cuenta que Es no. cuando realizas que es grande el bicho, como dicen. Sí, pero bueno, para carga es caro. Claro. Es la primera vez que vimos esto. Industria Camino Marcelina. Claro, es como para camiones que vienen aquí a cargar. Porque está prohibido solo excepto camiones que vienen a cargar. Y el GPS quería entrar. Sí, esas señales te las sueles encontrar en muchos polígonos, la entrada. No sé con qué finalidad. Para que no entre vehículos que son en tránsito, creo, no lo sé. Sí, yo creo que es para eso. Porque no tiene sentido. Si hay un polígono aquí, vale, que lo ponga a la entrada de un pueblo, pues sí, lo entiendo. Pero la entrada de un polígono que lo ponga como que no tiene mucho sentido. Mira, de ahí está la presa. Estamos casi llegando. Ya vamos llegando. Y aparte que esa es la única carretera de acceso, a no ser que te metas por el centro. A ver, aquí. Yo creo que los muelles están aquí, sí, mira. No, aquí está la puerta, sí, por aquí se entra. Vale. La rotonda y de vuelta. Todas las empresas las tenemos pegadas a los pueblos. Sí, se ve que han hecho la empresa y luego el pueblo. Que no, es broma. Seguramente ha sido al revés, pero bueno. Vamos llegando al cuarto Sí. de 7. ¿Veis? Aquí vamos entrando. En la puerta. A ver, oficina. La barrera está así. Atención, a ver si veo a alguien por aquí. Voy a ponerme por aquí dentro y me vendré andando a preguntar. Mirad la lechuga. Zona de expedición, sí, sería aquí. Sí, veo allí una oficina. Claro, cuando tú llegas la primera vez andas un poco perdido. Dices, a ver, es aquí, es allí. Dices, a ver por dónde me pilla esto. Buscas carteles con... Claro, con información. Mira, a ver. Pero bueno, A ver vamos qué a te- preguntar a ver qué nos dice. A ver qué te dice. Aquí ya no te hace falta chaqueta, ¿no? No, Vamos. aquí ya hay 22 grados. Como se nota que estás en España. Ya te digo. A ver, aquí cargamos, creo que son 4 palets. Bueno, ahora A nos ver. cuentas, a ver.
Voy a ver, y así llego informado ahí, porque si no... Bueno, pero te llevas el móvil, ¿no? No, son 3 palets. Bueno, ahora vuelvo. A ver lo que te digo. Yo preparo la ruta hasta el último sitio. Qué rápido vuelves. Sí, hay que ponerse en el segundo muelle. Es que no me ha dado tiempo ni de preparar la ruta hasta el siguiente destino. Has venido tan rápido. Ya te han dado muelle, ¿no? Sí. Bueno, vamos. Ya luego hago la ruta. Ya. Vale, aquí para entrar hay que dar la vuelta, porque como veis ahí dentro, allí no podemos dar la vuelta. ¿Qué te han dicho? Ese muelle de ahí, ¿no? Sí, el que tiene la puerta abierta. Así que, la vuelta. Despacito. Dar la vuelta aquí, ¿no? Sí. Ah, mira la lechuga. Ahora atrás. Ahora atrás. Creo que para sacar una tonelada buena, desechan un par de toneladas más. Sí. Aquí tampoco me voy a bajar a grabar la maniobra porque No se puede aquí tampoco. A ver. qué día más fácil tenemos hoy, ¿no? Sí, hoy parece que en todos los sitios nos están esperando. Qué bien. Llegas, muelle, cargas y te vas. No la fueran así entonces. Dios, esto se ve muy pocas veces en verdad. Ya vamos saliendo. Sí, vamos, vamos, poco a poco. Sigue, 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 sigue. Sigue. ¿Veis lo justo que pasa al lado del coche? Venga, La salida aquí. algunos se lo Sí, llevará. que yo tengo también aquí una valla. Algunos se lo llevará. Aquí claro, tampoco me podía abrir porque mira, Como tenía ves, aquí esto. tampoco te puedes abrir porque hay un desnivel y un quitamiedo Que da miedo. que dice Lana que da miedo. Hay un quitamiedo aquí que vamos. Que es la barra esta de aquí de... La rotonda. Y aquí vamos. Izquierda. Segunda salida. Ya hemos acabado aquí. Nos vamos al último sitio. Sí, Ya me toca a mí también un poco conducir. Para empezar la mañana, que mira, todavía... claro, porque si no luego se te hace muy pesado. Segunda salida. Así vamos compartiendo poco a poco. Y aquí nos toca cruzar un pueblo. ¿Qué? ¿Cómo lo ves? ¿Qué hacemos? A veces toca meterse también con el camión por pueblos, ¿no? Así es. Pobres balcones. Menos mal que es de día, Así es. que como suena el camión por aquí, se despierta cualquiera.
Ya vamos saliendo, ¿no? Sí, ya mismo estamos en la autopista. Izquierda a la derecha. Y nada, de camino a la última carga. Izquierda a la derecha. Hasta ahí tenemos una hora y cuarto. Bueno, ¿y qué? ¿Habéis visto qué rápido hicimos estas cargas, no? Bueno, eso no es muy habitual. Claro, hoy al ser vísperas de festivo, todo el Claro. mundo se quería ir a la casa pronto. Ya tenía la mercancía preparada. Claro, la mercancía estaba enfriada desde ayer. Hecha, enfriada, todo envasada, esperándonos. Había pocos camiones, se ve que Sí. muchos no trabajan. Es fiesta. Claro. Y entonces por eso, bueno, algún día os haremos un vídeo de cuando llegas a un sitio y hay muchos camiones y hay que esperar. Sobre todo por la noche en algunos sitios. Sí, cuando llegas y no hay ni sitio de aparcarse en los polígonos. Y te tienes que esperar varias horas ahí. Sí, o incluso llegas, le das tu teléfono, le dejas el número de teléfono y te llaman, porque no pueden dar abasto para todo. Pero bueno, hoy nada, aprovechando. Hoy tuvimos suerte. mm, Y menos mal, mira, porque imaginaros, 5 cargas. Ya ves, hay veces que 5 cargas se te va el día entero. El día entero completamente. Y otra cosa que nos hemos dicho, tú llegas a sitios que igual no está hecha la mercancía y te tienes que esperar también. Y otras historias. Pero bueno, eso en otros capítulos. Hoy vamos por partes. Hoy vamos relajados. Sí. Hoy no nos enfadamos. Hoy nos queda una carga y nada. Y seguimos. Tenemos un poco de tráfico porque al ser fiesta pues hay más movimiento de coches. Hoy es operación salida, lo llaman. Sí, aquí la llaman. Hay muchos desplazamientos. Hemos hecho una parada aquí y hemos comprado unas naranjas. Aquí está Jorge. Aunque comprar- cargamos naranjas, compramos naranjas también. Para el camino Hombre, para tener, mira qué bonitas son. no nos puede faltar la fruta. Que la fruta nunca falte, ¿no? No. Imposible. Ahora las llevaremos detrás. Siempre compramos aquí en un parking en la autopista, pues nos paramos y compramos para tener para el camino. Mirad, ahí están vendiendo. Bueno, y seguimos nuestra ruta. Y ya estamos llegando. Ya nos queda un poquito. Disponte 300 metros. Has llegado a su destino. Ya vamos entrando. Esta es la entrada. Sí. Aquí tampoco estuvimos nunca. No, es la primera vez que venimos. Oficina, a ver cómo ponemos. Aquí en un ladito. Sí. Bueno, como podéis ver aquí, no hay un muelle, digamos, de cemento con líneas.
Es como si fuera un muelle más de campo. Pero bueno, son majos, me han dicho que sí, que puedo grabar, no hay problema. Así que iremos poco a poco. A ver. Voy a salirme un poco. Voy a abrir las puertas. Bueno, ya está. Ya hemos abierto las puertas. Aquí vamos. Ya casi lo tenemos. Ya casi. Ahora solamente es ir recto. Ir recto. Así vale, ¿no? Ya está. Este muelle fue un poco más diferente. Pero bueno, no hay ningún problema. Es que si te fijas, mirad. ¿Ves? Hay que tener cuidado en sitios así porque mira. ¿Ves? La chapa como está doblada. Porque algunos se lo han llevado. Porque si te pilla justo en el lado derecho. Estamos en el último sitio. A ver si ya nos cargan. Y nada, a ver si completamos ya el camión. Este es el hueco que queda. El hueco que queda es justo para 6 palets. Sí. Aquí te cargan ellos, sí. Pero claro, tienes que quitar tú las barras. Quitarle las barras y volver a poner. Tenemos una mezcla, esto es Colchina. Naranjas, limones, ¿no? Cargamos mandarinas, creo. A ver, ahora os lo digo. Aquí cargamos naranjas. 6 palés de naranjas. Bio. Mira, por ahí viene la naranja. Sí. Ese es el suerte. A ver si nos cargan pronto, ¿no? Voy a bajar. Es que aquí el muelle pues es Sí, es un poco como de campo. como en una nave. Me han dicho que me permiten grabar, así que para mí es bueno. Bueno, como los otros dos no los estuvimos grabando porque eran empresas más grandes, pues bueno, aquí ya, pues nada. Lo malo en estos sitios que se te pone el camión lleno de polvo. Sí, mira, está ensuciado entero. Porque Pero como- bueno, bueno, es ya lo que sé, hay. ya lloverá y se lavará, ¿no? Bueno, yo voy preparando la ruta hacia el destino. Bueno, como veis, ya lo tenemos todo cargado. Sí, ya está el camión cargadito entero.
estas han sido las 5 cargas de hoy. Cerramos las puertas. Con cuidado que no nos lleve el viento. Y acabaron nuestras cargas, ¿no? Así es. Y anda que eran pocas. Ha habido veces que hemos tenido más, ¿no? Sí, y peores. Estas al menos han ido rápido. Mira, ¿veis? Este es el candado que tenemos. Así se pone. ¿Veis? Esto se entra aquí, se cierra. Esta es la llave. Y ya está. ¿Ves? Y queda cerrado. Hasta el destino no lo vamos a abrir, ¿no? Nada, aquí como en la película del transporte, ¿no? ¿Cómo era? La mercancía no se toca. Aquí han acabado nuestras cargas. Ya Sí. tenemos el camión completo y nos toca carretera. Ahí está, el destino lo vamos a dejar así en... El destino No os lo decimos no os lo ahora. vamos a decir. Como Nada. dicen en las películas, en el siguiente capítulo. Ahí está. Bueno, pues nada, seguidnos. Gracias por ver el vídeo y Nos vemos en el siguiente. Chao. Chao.